Doctorado en Ciencias de la Educación. Soy Frida Violeta Rivas. Introducción. Para iniciar con las políticas educativas UNESCO, se hace una breve reseña de la política educativa en Latinoamérica durante la última mitad del siglo XX hasta la actualidad. Luego se enfoca en la política educativa de Colombia, su normatividad, los sistemas educativos enfocados en la educación formal, no formal e informal. También se hace mención sobre los diferentes programas que se aplican en Colombia para intentar mejorar la calidad educativa del país. Políticas educativas en los 60 y en los 70. Se hacía un análisis de las políticas y los sistemas educativos generalizadamente, por lo que se proponían reformas educativas, las cuales estaban dirigidas al fortalecimiento de la educación, por lo que se debería garantizar la educación pública y obligatoria para todos. Además, en 1960 se lleva a cabo una reunión llamada Convención de Recomendaciones, en donde por medio de instrumentos jurídicos se enfoca hacia la supresión de discriminaciones, ya sean de tipo religioso, de raza o de sexo. En el año 79 se propone el proyecto principal de educación. Aquí se fijan tres objetivos que deben concretarse al finalizar el año 2000. Estas son: se debe terminar sin analfabetismo, aumentar la educación básica de 8 a 10 años y mejorar la calidad educativa, aunque el primer objetivo era difícil de lograr. Aquí se empieza a hablar de calidad. En los 80, las implicaciones para las políticas y los sistemas educativos durante esta década hubo la imposición del modelo económico neoliberal. También se presentan reformas educativas en donde la función del Estado está dirigido a la organización y financiamiento de la educación pública con el Banco Mundial, por lo que los países debían asumir las mismas estrategias económicas. Al finalizar el siglo XX, es claro que las metas propuestas por la UNESCO no se iban a cumplir y los sistemas educativos se encuentran deteriorados en lo que tiene que ver con cantidad, con calidad y equidad. A inicios del siglo XXI, se lleva a cabo el Foro Mundial sobre la Educación y en donde se extiende hasta el 2015 los objetivos que no se alcanzaron a cumplir al finalizar el siglo XX. Em, También se da una continuidad con los objetivos de la educación para todos. En este inicio se plantean 6 objetivos, que es extender la protección y la educación de la primera infancia. También se busca una educación de calidad y gratuita para todos los niños. También se busca la oportunidad de aprendizaje para jóvenes y adultos. También se busca reducir a por lo menos el 50% los índices de analfabetismo. También se busca que haya equidad de género en la escuela y se busca mejorar la calidad de la educación. Políticas educativas en Colombia. Se establece la Constitución Política de 1991. En esta constitución es en donde se rigen las políticas educativas que se van a imponer en nuestra nación. También aquí interviene la Ley General de Educación de 1994, donde se determina el derecho a la educación, como garantizar la calidad, el desarrollo personal y colectivo para beneficio de la sociedad. El Sistema Nacional de Educación está conformado por la educación formal, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y la educación informal. El Ministerio de Educación Nacional, MEN, es el organismo encargado de la educación y también comparte su responsabilidad con las entidades territoriales certificadas en diferentes municipios y departamentos. Aquí en este sistema educativo se ofrecen 3 niveles de educación. La formal, que conlleva a la educación preescolar, la educación básica, en donde tenemos la educación primaria y secundaria. Aquí en esta educación básica se establece que la escolarización es de 10 años, desde el preescolar hasta noveno grado de educación básica.
en este caso se dice que hasta aquí la educación debería ser obligatoria. También se establece la educación media, que Colombia, como en otros países, no es obligatoria, pero pues sabemos que en nuestro país se la desarrolla. Y en la educación superior está normatizada por la Ley 30 de 1992. La educación no formal es la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Está reglamentada por la Ley 1064 del 2006 y el Decreto 1075 de 2015. Esta educación no formal está orientada a la formación laboral en artes y oficios. El organismo encargado de esta educación no formal es el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. En planificación. En Colombia, para establecer lo que son las políticas públicas, se han establecido estos diferentes programas para ayudar a mejorar la calidad educativa. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que está determinado desde 2018 hasta el 2022. El Plan Decenal de Educación, que está determinado desde el 2016 al 2026. Un camino hacia la calidad y equidad propuesto por el Ministerio de Educación Nacional. Está la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, de 0 a siempre, quien está encargada de la Comisión Intersectoral de la Primera Infancia. Aquí se atiende a la población infantil. También se atiende la política pública educativa para los grupos étnicos en Colombia, encargado el Ministerio de Educación Nacional. Se tienen también los lineamientos de la política pública nacional de equidad de género para las mujeres del año 2012 por la Presidencia, Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Tenemos también la estrategia de innovación educativa y uso de las TIC para el aprendizaje ética, encargado el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y también se tiene el programa Vive Digital, que estaba encaminado desde el 2014 hasta el 2018. El encargado es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para también, como te decía antes, llegar a alcanzar la calidad, la equidad que tanto se desea, se hace también una serie de intervenciones para que estos programas lleguen a cabalidad. Entre ellos tenemos el programa para la transformación de la calidad educativa, Todos a Aprender, del Ministerio de Educación Nacional. El programa de alimentación escolar PAE, que cuenta con los lineamientos técnicos y administrativos del Ministerio de Educación Nacional. Tenemos el Programa Nacional de Alfabetización del Ministerio de Educación Nacional, la generación también del Ministerio de Educación Nacional. Aquí se dan incentivos a los estudiantes que tienen buenos resultados en las pruebas ICFES. Tenemos el Plan Padrino, pues, que es el encargado de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia. Como conclusión, desde la última mitad del siglo XX hasta el día de hoy, se ha propendido por cambios enfocados en la educación, pero más son los propósitos de las organizaciones como la UNESCO que lo que en realidad se logra. Pues mientras la globalización avanza a pasos agigantados, la educación va lentamente, todo a causa de la ineficiencia e ineficacia de las políticas educativas en Colombia. Pues a pesar de las propuestas de la UNESCO para ejercer los derechos universales de la educación, se puede observar cómo en el país falta mucho por hacer, y aunque hay un planteamiento de programas que pueden llevar a mejorar la calidad educativa, esta no se puede alcanzar debido a los problemas de corrupción que hay en el país. Mientras haya este problema, no se podrá ver avances significativos para la educación. Aquí dejo unas referencias que las que basé para la presentación. Muchas gracias.